Eh, Pedimos disculpas, hemos tenido ahí algunos inconvenientes con la internet, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos conectarnos nuevamente, agradecidos con el Señor por esta mañana preciosa. Así que le invitamos a todos los hermanos ir conectándose para escuchar la palabra del Señor. Quiero comenzar con una oración este día, ¿verdad? Porque dice que la Escritura que demos gracias a Dios en todo, amén. Así que oramos esta mañana en el nombre precioso de Jesús, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor amado, que tú has sido bueno, ¿verdad? Hemos visto tu mano de poder, tu mano de misericordia, de bondad, Señor, en medio de nosotros. Mira, Señor amado, a tu iglesia, sea usted obrando cada día, Señor, en medio de su pueblo, ¿verdad? Así que le pedimos por las familias de Mahanaí, Señor amado. Hemos visto su cobertura, hemos visto su protección, hemos visto su provisión, Señor. Estamos contentos, mi Dios amado, por cada cosa que usted hace, Señor. Mire, ahora nos reunimos, Señor amado, ¿verdad? Para escuchar el consejo suyo. Le pido que sea usted preparando nuestro corazón, que su Santo Espíritu, aleluya, sea hablando a través, ¿verdad?, de su siervo, y preparando el corazón de su pueblo para recibir la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo le doy gracias, mi Dios. Oro por esta nación, oro, Señor, por esta ciudad donde usted nos ha puesto, Señor amado. Pero oro por las autoridades, Señor. Oro por las familias de Mahanaí, Padre Santo. Sea usted guardándolas, sea usted cuidándonos, Señor. Sea usted, Señor, ahora bendiciéndonos, Señor, ¿verdad? Edificándonos a través del consejo de su palabra, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, y que su Santo Espíritu nos guíe para poder predicar, Señor, y hablar el consejo suyo, Señor. Sea usted obrando, Señor, en medio de su iglesia, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén y amén. Le damos gracias a Dios, le decía, por el amor del Señor y por su misericordia. He estado meditando en algunas cosas, y esta mañana quiero transmitir un pensamiento que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Todos creemos firmemente que estamos viviendo los últimos tiempos. Dios ha metido a la iglesia, ¿verdad?, en esta última etapa donde la está preparando para el arrebatamiento. Cada vez vemos, hermanos, los eventos que están pasando a nivel mundial, a nivel nacional. Estamos viendo los eventos que están ocurriendo y creemos firmemente cada día, verdad, que el Señor está preparando a la iglesia. Estamos viendo las situaciones que están ocurriendo a nivel mundial, y cada vez se van a ir manifestando y manifestando, verdad, este tipo de eventos, donde lo que nos está diciendo cada día es que Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar lista, la iglesia tiene que estar corriendo en pos de eso. Así que hoy quiero hablarles, ¿me entienden? Como pastor veo todos los eventos que están pasando, y quiero transmitirle el pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón, porque he estado predicando que algo nuevo viene, y estamos viendo, hermano, que lo que está pasando. Cuando hablo algo de nuevo, no es que le estoy hablando de algo que ya está en la palabra, y entonces, pero Dios va obrando, Dios está obrando en la iglesia. Y entonces, cada vez que yo veo en la palabra del Señor, verá, cuando Dios comenzaba ciertas etapas con su iglesia, aún con los hombres de Dios, veo que Dios se tiene que meter en el asunto, tiene que hacer algo con aquellos hombres, tiene que hacer algo con la iglesia. Por decir un ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice la escritura que Dios sacó a su pueblo con poder, amén. Dios lo sacó con poder, Dios lo sacó con mano fuerte, Dios sacó a su pueblo, verdad, victorioso. Bendito sea el nombre de mi Dios. Cuando vemos también que el Señor, verdad, mete al pueblo de Israel a Canaán, vemos que el Señor le dice a ellos, verdad, que tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes. Entonces, hablando de todo esto, la iglesia, el Señor la está metiendo en una nueva etapa, y el Señor
tiene que preparar a su iglesia, y creo que lo está haciendo de diferentes formas. Pero una de las cosas que yo meditaba y que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, me traía a mi corazón, es que Dios tiene que fortalecer a su iglesia. Dios tiene que fortalecer, ¿verdad?, en este último tiempo a su iglesia en muchas formas. Mire qué tremendo, porque cuando Dios le dice a Josué, Josué, sé fuerte y valiente porque vas a meter a un pueblo. Amén. O sea que les estaba hablando de ciertas cualidades, de ciertas características. Cuando Salomón iba a tomar el reino, su papá vino y le dice David, hijo Salomón, sé fuerte y ten ánimo, verá, ponte a la obra sin temores ni desmayos. Mire qué tremendo. Entonces estoy leyendo Primera de Crónicas 28:20. David transmite, ¿verdad?, un mensaje a su hijo y le dice: tienes que ser fuerte. Te estás entrando, estás comenzando algo, Dios nos está metiendo en una nueva etapa, pero le dijo: tienes que ser fuerte, tienes que tener ánimo. Le dice: pon ánimos a la obra del Señor. Le dijo: no tengas miedo, no desmayes. ¿Por qué? Porque Yahweh, le dice, nuestro Dios está contigo. Entonces, mire qué interesante, le dice que Dios está con él, pero también le dice que se porte. En otras versiones dice varonilmente, sé fuerte, sé valiente. Entonces le dice David: no te desamparará ni abandonará hasta que termines todas las obras para el servicio del templo de Yahweh. O sea que Dios le dice, Dios está en control de la situación. Dios ha permitido que tú comiences la casa de Él. Pero sabes que ten ánimo, sé valiente, sé fuerte. Entonces, una de las cosas que quiero hablar hoy, verá, y es el nombre del tema que yo le puse, es fortalecer los últimos tiempos. Estamos viendo, hermano, eventos a nivel mundial. Estamos viendo aquí en Estados Unidos lo que está pasando este fin de semana, ¿verdad? Lo que ocurrió con la muerte de un ciudadano de este país. Se han empezado a dar manifestaciones por todos los estados. Entonces, esto solamente, hermanos, son los principios de las cosas que van a pasar. Hay mucha gente que como hemos estado en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene sus sentimientos, algunos heridos o sentimientos, hermano, de diferentes formas. Hay gente que está, ¿verdad?, entrando en desánimo. Hay gente que está entrando en diferentes sentimientos. Entonces la iglesia misma también, ¿verdad?, puede entrar hasta en miedo. Entonces el Señor me ponía en mi corazón, tengo que fortalecer a mi iglesia, voy a fortalecer a mi iglesia. ¿Por qué? Porque vienen batallas muy fuertes, vienen batallas, ¿verdad?, que la iglesia tiene que pelearlas en el poder del Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia primitiva comenzó, dice la Escritura que el Señor les dijo: no vayan a predicar y si antes no viene la promesa. No pueden, ¿verdad?, hacer esto, porque necesitan ser fortalecidos en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, y necesitaban al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces la iglesia en este último tiempo, hermano, tiene que ser fortalecida en el poder del Espíritu Santo, ser fortalecida por Dios. Bendito sea el nombre de mi Dios. Porque mire qué tremendo. Quiero más o menos dar a entender algunas cosas, porque cuando el Señor mete al pueblo de Israel a Canaán por medio de Josué, mire lo que dice la Escritura. Vayamos allá. En Josué 10:25 dice: entonces Josué les dijo, ¿verdad?, al pueblo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes, les dice, y valientes. ¿Verdad? Estaban enfrentándose a enemigos, estaban enfrentando enemigos que acuérdese que en los versos anteriores, en unos capítulos anteriores, los espías habían dicho: esos son más fuertes que nosotros, no podemos conquistar esa tierra. Cuando aún tenían la promesa, ellos, hermanos, dejaron entrar un espíritu de temor, el cual los mantuvo, hermano, 40 años vagando en el desierto, y no pudieron conquistar lo que la promesa que
que Dios les había dicho, y Dios les había dicho que tenían que ser fuertes. Dios los había sacado con mano fuerte. Entonces el Señor ministraba mi vida y dice: los estoy metiendo en una nueva etapa, pero los voy a fortalecer, voy a hacer algo en ustedes, porque cuando comienzo algo, cuando comienzo una nueva etapa en la iglesia, tengo que hacer algo. Entonces estamos teniendo batallas espirituales, hermano, muy fuertes, pero el Señor va a fortalecer a la iglesia, verá, con el poder de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos avanzar. Entonces mire qué tremendo, porque el Señor, cuando mete al pueblo de Israel a través de Josué, le comunica y el Señor le había dicho: sé fuerte, Josué, sé fuerte. Y Moisés también se lo había dicho: tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Una nueva etapa había comenzado en ellos. Hermano, estamos viviendo tiempos finales y necesitamos, hermanos, ser fortalecidos en el Señor. Entonces Josué 10:25, lo leo de nuevo, dice: entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis. Mire lo que está pasando en el mundo, mire las situaciones que están pasando en el mundo. Entonces, hermano, no podemos acobardarnos. Mire qué interesante, porque en el Nuevo Testamento dice: ni los idólatras, ni los cobardes, ni los afeminados van a entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor le está diciendo: van a haber ciertos espíritus que van a ministrar al mundo, a la iglesia en este último tiempo, y uno de ellos es el temor. Entonces la iglesia puede entrar en temor, y muchas iglesias han entrado en temor por todo lo que está pasando. Entonces tenemos que ser fortalecidos en el Señor, así como el Señor ha fortalecido a esa iglesia a través de diferentes tiempos, a través de las diferentes dispensaciones, ¿verdad? Dios va a fortalecer a la iglesia, y por eso Josué le transmite al pueblo de Dios que él estaba llevando. Le está diciendo: seamos fuertes y valientes, no nos acobardemos. Hay un enemigo, sí hay un enemigo, hay una situación, sí está la situación, pero ¿sabes qué? No se acobarden, hay que hacernos fuertes. Mira lo que dice la Escritura, porque dice el verso 25: porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Mire, hay batallas espirituales, hermano. Mucha gente, cristianos, están teniendo batallas espirituales. Y ¿sabe qué? Algunos pueden que estén siendo vencidos. ¿Por qué? Porque están débiles en el Señor. Hay gente que está cayendo nuevamente en los lazos del enemigo, en cosas que hacían antes en el mundo. Están volviendo. Hay mucha gente que está retrocediendo hacia atrás, hacia Egipto. Hay gente que está tomando. Hay gente que pueda que esté bebiendo, fumando y no sé cuántas cosas pueden estar haciendo. ¿Por qué? Porque se debilitaron en el Señor. Entonces el Señor tiene que hacer, hermano, una obra fresca en la iglesia, fortalecer a la iglesia nuevamente. Y por eso le dijo Josué, le dice: sean fuertes y valientes. Y le dice: Dios va a ser así con vuestros enemigos. Y mire qué tremendo, porque el pasaje del que nos está hablando eran cinco reyes que se habían levantado, o que el pueblo de Israel estaba peleando con ellos. Y después dice, mire, después Josué hirió, hermano, a aquellos enemigos, y dice la Escritura: les dio muerte y los colgó de 5 árboles. Quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. Entonces mire qué tremendo, hermano, porque estamos viviendo tiempos finales, no podemos negar esto. Entonces hay batallas espirituales que se están dando en los aires, hay batallas que la gente está teniendo en las iglesias, y entonces tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca, Dios nos va a dar la victoria. Dice la Escritura que las huestes del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, tenemos la promesa, igual que el pueblo de Israel, hermano, tenemos promesas de victoria de parte del Señor. Entonces tenemos que mantenernos nosotros firmes en esas promesas, seguir hacia adelante, ¿verdad? Pedirle al Señor: fortalécenos, Señor, bendito sea el nombre de mi Dios. Y Dios nos va a entregar a todos esos enemigos, hermano, que se levanten, porque ya la Escritura lo ha dicho. Entonces tenemos que ir viendo, hermano, en qué áreas nosotros tenemos que ir siendo fortalecidos, ¿verdad? Necesitamos, hermano, mire los eventos, como le decía yo, van a haber eventos, hermano, en este último tiempo,
que van a sacudir a la iglesia y van a sacudir al mundo, y posiblemente, hermano, a muchos creyentes les puede entrar, hermano, hasta el temor. Acuérdense que la Escritura dice que algunos van a negar hasta su fe. Y entonces, ¿por qué? Porque se debilitan. Entonces, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, hermano, ahorita con esta situación, no solo la pandemia, ahora la pandemia se le agrega, hermano, que se da una situación donde hay manifestaciones. Entonces la gente va a entrar en temor, decir, bueno, nos pueden incendiar, nos pueden quemar, y puede ser, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar firmes creyéndole al Señor que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces esta mañana quiero hablarle de algunas áreas, hermano. Mire qué tremendo, porque cuando somos fortalecidos en algunas áreas, el Señor, hermano, nos va a ir dando la victoria. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel a través de Josué. Miren Josué 17:17. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín, mire, se la dijo a dos tribus, a la de Efraín y a la de Manasés. Y le dice, los descendientes de José, ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Cuando entran, hermano, ellos a la tierra prometida, ¿verdad? Y como que habían ciertos lugares donde no querían entrar algunas tribus. Y entonces algunas tribus eran muy grandes y vinieron de Josué y le dijeron, mira, nosotros somos muchos y la porción que se nos dio fue muy poca. Y entonces viene Josué y le dice a los de Efraín, a los de Manasés, ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que cuando, hermanos, somos fortalecidos en el Señor, Dios nos va a ir dando victorias, hermano, tras victorias. O sea, hay bendiciones, hermano, que perdone que le diga esto, pero yo lo he visto a través de los años. Hay victorias, hermano, que el Señor se las va a ir entregando a gente que es fortalecida en el Señor, a un ministerios, hermano, gente que trabaja en la obra, que trabaja. Entonces Dios les va a ir dando más y más y más. Entonces vemos, hermano, que hay dos tribus. Entonces Josué le dice, ¿sabe qué? Le dice Josué, ustedes son fuertes y numerosos, se les va a dar más de una porción de la tierra. Y mire lo que dice el verso 18, los bosques de la zona montañosa serán suyos. O sea que había ciertas áreas donde no habían sido conquistadas. Y entonces le dice, como ustedes son fuertes, vamos, conquístela. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia, hermano, si queremos conquistar, tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Porque no va a ser con nuestra fuerza, lo traslado a lo espiritual, no va a ser con nuestra fuerza, sino que con la fuerza del Señor. Entonces, ¿sabe qué? Hay alma que conquistar, hay cosas, hermano, que hay que conquistar. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros como cristianos tenemos que ser fortalecidos en el Señor y volvernos fuertes en el Señor. Y le dijo Josué a esas tribus, los bosques de la zona montañosas también serán tuyos. Mire, les empieza a decir Josué lo que van a conquistar. Despejen toda la tierra que quieran de ahí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. O sea que la fuerza que tenían ellos y lo numerosos que eran ellos, entonces iban tomando posesión. Entonces como iglesia, como creyente, mira, hay bendiciones para ti, ¿verdad? Así que el Señor quiere que vayamos tomando posesión, hermano, de lo que Él nos ha entregado. Entonces tenemos, ¿sabe qué? Fortalecernos en el Señor, fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios. Entonces hay gente, hermano, que comenzó en el Evangelio y empezó a crecer, a madurar, y empezó el Espíritu Santo de Dios, la fortaleza del Espíritu de Dios le empezó a dar fuerzas y él empezó a vencer ciertas áreas que él tal vez estaba débil. Entonces, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Muchos, hermanos, ¿verdad? Se han debilitado. Entonces hay que volverse a fortalecer en el Señor. Entonces mire qué tremendo, porque vuelvo al libro de Josué. Ellos eran fuertes, ¿verdad? Usted tal vez dice, pastor, pero eran fuertes físicamente. Claro, trasladémoslo a lo espiritual. Entonces nosotros, hermanos, debemos ser fortalecidos en el Señor. Mire qué tremendo, porque el Señor a la iglesia primitiva le dice, no pueden salir a predicar ustedes, sí, porque van a haber batallas, van a enfrentar endemoniados, van a enfrentar potestades que gobiernan ciertos lugares. Pero si ustedes están débiles, ¿sabe qué? No van a poder vencer. Sean fortalecidos en el poder de mi espíritu. Entonces fueron fortalecidos, hermanos,
hermano, el apóstol Pedro, todos los apóstoles, todos los que estaban ahí en aquella reunión fueron fortalecidos y predicaban la palabra con poder, miraban maravillas, miraban el otro. Qué lindo, hermano, porque vemos a un Pedro y a un Juan entrando en la puerta de la Hermosa, y estaba ahí, hermano, uno que estaba ciego y estaba con tantas cosas, enfermedades, y pidió dinero y le dijo a que nosotros no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Entonces vio, la iglesia primitiva estaba llena del poder de Dios, fue fortalecida en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en este último tiempo, los creyentes, hermano, necesitamos ser fortalecidos. La iglesia de Jesucristo tiene que ser fortalecida en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay gente muy débil, y ahorita que volvamos nuevamente a la iglesia, nuestra expectativa, vamos a venir a alabarle al Señor, vamos a venir a glorificarle al Señor. Pídale las fuerzas al Señor, pídale, verá, que lo llene el Señor. Entonces, mire qué tremendo. Termino con el libro de Josué, lo que había empezado a hablar, y le dice: y también expulsarás a los cananeos de los valles, y aunque ellos sean fuertes y tengan carros de combate, le dijo, Dios les va a ayudar a ustedes. Entonces, mire qué tremendo, hay batallas. Ahora lo trasladamos a lo espiritual, hay batallas fuertes, pero ¿sabe qué? El más fuerte está con nosotros, el más fuerte, pero tenemos que fortalecernos nosotros en el Señor. El ser fuerte en el Señor, hermano, nos va a dar una gran ventaja de avanzar en áreas, de derrotar a áreas, hermano. Acuérdense, no es con nuestra fuerza, va a ser con la fuerza del Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios. O sea, vamos a tomar posesión de cosas espirituales. El Señor nos va a ayudar, hermano, ¿verdad? Tanto en la iglesia, tanto en lo secular, hermano, pero por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, veamos qué necesita la iglesia ser fuerte. Mire, me puse a estudiar la Escritura, y entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacernos fuertes. Y entonces hay áreas que muchos cristianos se han debilitado, y hoy quiero trasladarle el consejo de la palabra para que venga el Señor y nos fortalezca, pero que cada quien tome una decisión, porque acuérdense, los padres de familia, los que están en la casa, tienen que saber, reconocer, decir, estoy débil en esto, estoy débil en el otro, pero Dios nos va a fortalecer. Entonces, mire, una de las primeras cosas, no le digo que es la primera en orden, sino que le estoy dando ciertos versículos bíblicos donde nos habla de debemos fortalecernos. Salmo 92, 12. Mire lo que dice la Escritura: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Veo que tremendo, el Salmo 92 habla, que los justos, nosotros somos los justos, ¿verdad? Los que ya fuimos justificados por el Señor, aunque habla en el Antiguo Testamento, pero lo trasladamos al Nuevo porque nosotros fuimos justificados. Entonces dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Mire qué interesante esto, porque todos sabemos, hermano, que es necesario congregarnos. Entonces, una de las cosas que el enemigo o la situación que ha pasado y por lo cual hay muchos débiles, hermano, es que se ha dejado de congregar la gente. Entonces el enemigo lo ha tomado, hermano, como una ventaja para debilitar a un montón de cristianos. Y le voy a hablar a su corazón. Hay gente, hermano, que mire, Dios ha permitido que muchos ministros del ministerio de Ebenezer estén predicando online. Hay gente que ni eso, hermano, se han conectado. Hay gente que ni al servicio mismo de hoy, por decir hoy domingo, me gustaría saber cuántos están conectados, que le den un amén ahí al Facebook para ver cuántos verdaderamente están conectados. Entonces, ¿qué ha pasado? Los que no están conectados no se congregan, por decirlo, porque como no hemos podido congregarnos aquí, pero hay gente que ni se ha congregado como cuerpo aún ni a online. ¿Por qué? Porque no ha querido, no sé, está ocupado en otras cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha ido debilitando.
se ha ido debilitando, y la Biblia dice que los justos florecerán como palmeras y se van a hacer fuertes como cedros, pero cuando trasplantados en la casa del Señor, ahí van a florecer en los atrios de nuestro Dios. O sea que cuando nos congregamos, ya sea, hermano, presencialmente como lo hacíamos antes, aún online, hermano, que yo sé que no es lo mismo, ¿sabe qué? Vamos a ser fortalecidos en el Señor. Entonces hay mucha gente débil, hermano, débil. ¿Por qué? Porque no se ha reunido o no se reúne como iglesia, ¿verdad? Y entonces el enemigo se ha ido debilitando, el enemigo lo ha ido debilitando, y hay gente que ha empezado a hacer cosas que ya ni le agradan a Dios. El Señor más bien está descontento. Entonces el Señor hoy quiere decirte, ¿sabes qué? Te vengo a fortalecer. Pero entonces una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, es, ¿sabe qué? Congregarnos. Escucha la palabra. Mire, ya este domingo que viene vamos a empezar a congregarnos aquí en la iglesia. Va a haber un grupo en la mañana y va a haber otro grupo en la tarde. Vamos a tener dos servicios, uno a las 11 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir las leyes. Pero también, ¿sabe qué? Para ser fortalecidos en el Señor. Al congregarnos, hermano, acuérdense que somos carbones, y entonces aquel que está ahí, ¿verdad?, un poquito encendido, va a dar fuego. El otro que también está encendido va a dar fuego. Y el que viene debilitado, ¿sabe qué? El fuego de los otros, lo que tienen ellos de la presencia de Dios, va a ir, hermano, encendiendo el fuego, porque tienen al Espíritu de Dios. Entonces van a venir muchos debilitados, y al congregarse van a ser fortalecidos, porque la Biblia dice que se harán fuertes como los cedros trasplantados en la casa del Señor. Mire que al congregarnos, hermano, hay tantas ventajas, ¿verdad? Ahorita pues lo estamos haciendo online, pero al congregarnos, ya sea online o físicamente aquí en el lugar, se hace fuerte, florece, dice la Escritura, florecen en los atrios de nuestro Dios. Y mire qué tremendo el verso 14. Dice, incluso en la vejez aún producirán fruto. O sea que, hermano, el congregarnos es una gran bendición. Por eso el enemigo, ¿verdad?, ha querido que no se congregue mucha gente. Y entonces hay hermanitos que aún ni online se congregan. No, tenemos que congregarnos, porque eso va a traer fortaleza. Entonces hay mucha gente que está débil en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay esa unidad, hermano, ¿verdad? De congregarnos. Y entonces ¿qué? Se ha ido debilitando. Y entonces el enemigo ha tomado ventaja. Entonces necesitamos congregarnos. Necesitamos, hermano, la fortaleza del Señor va a venir cuando nos congregamos, ya sea online o ya sea, hermano, físicamente aquí en la iglesia, en el edificio. Y dice, incluso en la vejez aún producirá fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Mire qué tremendo, hermano, porque el congregarse nos va a traer fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en medio de su pueblo. Dios se mueve en medio de la alabanza. Mire, si lo vivimos de este punto de vista, qué estrategia la del enemigo, porque en algunas iglesias antes, y aún nosotros mismos, no había alabanza. Y Dios dice que Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces, como que lo vemos desde un punto de vista y dice, wow, y se quitó la alabanza. Acuérdense que hubo un tiempo en el Antiguo Testamento donde los profetas mismos dicen, ya no hay alabanza, ya no hay ofrenda, ya no hay el otro. Y entonces el pueblo, ¿sabe qué? Andaba haciendo lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque como no se congregaban ni físicamente ni online. En aquel tiempo no había online, pero no se congregaban y estaban débiles. Entonces eso ocurre hoy igual. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que, hermano, volvernos fuertes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Congregándonos. No tenga temor, hermano, no tenga temor, ¿verdad? Sé que la enfermedad está ahí, pero ¿sabe qué? Por eso vamos a hacer dos diferentes servicios para estar cumpliendo las regularidades. Pero ¿sabe qué? No podemos venir con un espíritu de temor.
No, bendito sea el nombre de mi Dios, sino que vamos a venir creyéndole al Señor. Y ¿sabe qué? Aquí nos vamos a fortalecer en el Señor mientras le alabamos, mientras le bendecimos. Bendito sea el nombre de mi Dios, ¿verdad? En la casa del Señor aquí vamos a florecer. Bendito sea el nombre de mi Dios. Mire qué tremendo, porque el apóstol Pablo le decía a la iglesia en 1 Corintios 15:58, voy a leer la versión NTV. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Mire que a los corintios le dice el Señor: permanezcan fuertes y constantes, ¿verdad? Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Mire qué interesante, porque hasta eso el Señor, el enemigo ha hecho. Como no se congrega a la gente, hermano, ya no le está sirviendo al Señor. La gente está haciendo cada quien lo suyo, pero ha dejado de servirle al Señor. Entonces, ¿sabe qué? Ahí también hay fortaleza. Cuando le servimos al Señor, ahí hay fortaleza. Yo le decía la vez pasada a algunos hermanos, cada vez que yo salgo a evangelizar, en el sentido, ¿me entiende? Que voy a visitar, evangelizo, ¿verdad? Al estilo antiguo, ¿verdad? Que uno iba y evangelizaba ahí, o visitaba alguna familia o algo. Hermano, yo venía fortalecido. Entonces allá hay un principio bien tremendo, porque cuando estamos sirviendo al Señor, hermano, ¿sabe qué? Si lo estamos haciendo con amor, hermano, vamos a ser fortalecidos. Dice Pablo: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que lo hacen para el Señor es inútil. ¿Me entiende? O sea que Pablo le está diciendo: todo lo que ustedes hagan tiene su recompensa. Y una de las cosas, hermano, creo que firmemente, es que cuando uno le sirve al Señor, ahí es fortalecido uno. Cuando uno sirve en la obra del Señor, ahí es fortalecido uno. Entonces, ¿qué ha pasado? El enemigo, hermano, cerró de alguna forma las iglesias. Entonces se quitó la alabanza. Por eso es que algunos pastores empezaron a poner alabanza ahora, aunque sea online, ¿me entiende? Poner la alabanza. ¿Por qué? Porque en la alabanza hay una gran bendición, porque ahí se mueve el Señor. Entonces, mire, el servir también, hermano, es otra bendición. Entonces, los justos van a florecerán como palmeras y se harán fuertes como cedro. O sea que aquí, hermano, estando en la casa del Señor, o estando por lo menos conectado con los hermanos, ¿verdad? Ya sea por las redes, hermano. Mire, por eso es interesante que algunos hermanos ahí, gloria a Dios, amén, aleluya, ¿verdad? Y uno pareciera que dijera uno: bueno, ¿y por qué tanta? Es que el espíritu tiene que estar conectado. Entonces hay gente que ha dejado de conectarse, entonces se va a sentir débil, no se va a sentir, hermano, fuerte. El enemigo va a tomar ventaja. Entonces es necesario, hermano, fortalecernos. Entonces vamos a fortalecernos, hermano. Mire, los viernes vamos a seguir transmitiéndolo online, pero los domingos vamos a tener dos servicios. Así que usted puede ya empezar a decir, bueno, voy a ir tal día, ponerse de acuerdo con su esposa, y por las cuestiones que siempre hemos estado hablando. Así que, ¿sabe qué? Prepárese a ser fortalecido en el Señor. Vamos a venir a adorarle a nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren que más debemos, hermano, ir creciendo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios también en otro verso. Mire lo que le dice Pablo, dice: estén alertas. Hermano, este es un warning, esta es una advertencia. Pablo les está diciendo: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, hagan todo con amor. Entonces aquí hay una advertencia donde el Señor el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: ¿sabe qué? Estén alertas, porque tienen que ser fortalecidos en la fe. Le decía yo, hermano, hay mucha gente que se ha estado debilitando. Hay gente que se ha estado debilitando hasta en su fe. Hay gente que le ha empezado a venir dudas, y de esto y de aquello, y verdad, y no sé cuánto nos va a venir esto. No, nosotros tenemos que tenerle fe. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, fe en la palabra. Debemos ser fuertes en la fe. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en la fe? Él dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces vio como todo va junto. Si no nos congregamos, no estamos escuchando la palabra, hermano,
¿cómo te vas a debilitar? Uno, porque no te congregas, ni online. Dos, porque no escuchas la palabra, ¿verdad? Entonces Pablo le viene a la iglesia y le dice, ¿sabes qué? Permanezcan firmes en la fe, fortalezcanse en la fe, ¿verdad? Y entonces tenemos que fortalecernos en la fe, mi hermano, bendito sea el nombre de mi Dios. Mire, hay mucha gente pusilánime en la fe. ¿Cómo es esto, pastor? Hay mucha gente débil en la fe. Hay mucha gente que el enemigo les está bombardeando, hermanos, sus mentes ahora mire, están escuchando más las noticias que la misma palabra. Entonces, ¿quién está ministrando tu vida? ¿Verdad? Te debilitaste en la fe, entonces necesitas congregarte, necesitas escuchar más la palabra nuevamente. El Señor quiere fortalecer tu vida, bendito sea el nombre de mi Dios. Tenemos que escucha palabra. Mire, ahorita hay palabra en abundancia en el ministerio Ebenezer, así que escucha la palabra, escucha a tu pastor, conéctate. Mira, tenemos servicio los domingos, tenemos servicio los viernes, aunque sea online. Conéctate para escuchar el consejo de la palabra y ser fortalecidos en la fe. Debemos fortalecernos, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor, congregándonos, orándonos. Vienen tiempos fuertes, hermano, vienen tiempos fuertes. Le decía yo que para la iglesia vienen tiempos maravillosos. El mundo está manifestando, hermano, lo que ya la Escritura dice, pero entonces la iglesia también. Pero ¿sabe cómo vamos a ir avanzando, siendo fortalecidos en el Señor? El Señor nos va a fortalecer, el Señor, hermano. Pero ¿cómo? El Señor dice, congrégate, ahí me voy a manifestar, ahí, porque esa es la dispensación de la gracia. Congréguense, verá, ahí, alábenme, ahí, escuchen mi palabra, van a ser fortalecidos. Tu fe va a ser fortalecida, escuchando la palabra, escuchando, verá, los testimonios de que el Señor está haciendo. Mire qué interesante es la fe, ¿verdad? Porque uno dice, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces veamos ahora Hebreos 11:33. ¿Qué ocurre cuando alguien es fuerte en la fe? Dice la Escritura, por la fe, mire, por la fe esas personas conquistaron reinos. ¿Vio qué tremendo? O sea que tenemos que ser fortalecidos en la fe. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo, el escritor de los Hebreos, dice, los que eran fuertes en la fe, los que tenían fe, ¿verdad? Dice la Escritura, conquistaron reinos. O sea, veo que estamos hablando ahora de cosas espirituales. Allá fue físico, ahora aquí es espiritual. O sea que cuando estamos siendo fortalecidos en la fe, hermanos, vamos a conquistar cosas que el Señor ya nos entregó. Vamos a derrotar enemigos. Mire lo que dice la Escritura: gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Vio que interesante es ser fortalecidos en la fe, porque aprendemos a gobernar con justicia. Entonces cuando se nos empieza a debilitar nuestra fe en las casas, hermano, no gobernamos con justicia. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay fe, se gobierna con justicia y se recibe lo que Dios ha prometido. Alabado sea el nombre de mi Dios. Entonces, cuando hay gente débil, hermano, que está débil en su fe, ¿sabe qué? Empieza a gobernar la carne, empieza a actuar en la carne, empieza a no aplicar la justicia de Dios, empiezo a juzgar incorrectamente. ¿Por qué? Porque ya mi fe está débil, o ha bajado tanto mi fe que lo que hago es empezar a gobernar en la carne. Y entonces me viene una consecuencia: dejo de recibir lo que Dios nos había prometido, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted va a orar, pero ¿sabe qué? Como no hay fe, entonces ¿sabe qué? El Señor dice, si no tienes fe, no me agradas. Pero cuando tienes fe, empiezas a conquistar, así como el pueblo de Israel. El Señor les dijo, ¿sabes qué? A esas dos tribus, a las de Efraín y Menasés, le dijo, ¿sabe que ustedes son fuertes y ustedes son numerosos? Conquisten, empiecen a conquistar. Arranquen todos los árboles que están ahí y empiecen a conquistar.
conquistar. Eso es lo que ocurre, hermano, cuando hay un pueblo de Dios con fe, un pueblo fortalecido en la fe. Por eso necesitamos congregarnos, porque vamos a ser fortalecidos en el Señor. Por eso necesitamos escuchar la palabra. Yo no sé si tú estás escuchando, ¿verdad? En este momento la palabra. Bendito, bendito aquel que está escuchando ahí. Lo bendigo en el nombre de Jesús, y que el Señor fortalezca su fe. Bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra. Eso es lo que viene a ser la palabra. Mire lo que ocurrió con aquellos príncipes que fueron allá, hermano. 10 vinieron diciendo: no vamos a conquistar. Había incredulidad, había temor. Solo Josué y Caleb dijeron: sí, vamos a conquistar. Dios nos dio esa promesa, y Dios nos dijo que lo íbamos a lograr, porque Dios está con nosotros. Entonces eso es lo que pasa, hermano, cuando hay una iglesia, ¿verdad?, llena de fe en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la fe, hermano, viene por el oír la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces vemos, hermano, qué ocurre cuando hay gente con fe. Dice: conquistan reinos, gobiernan con justicia, reciben lo que Dios les prometió, cerraron boca de leones. Mire, es un tiempo, hermano, donde muchas bocas de leones se están abriendo, donde se están queriendo devorar a tantos cristianos. Pero cuando, ¿sabe qué? Usted tiene fe, le cree al Señor, usted declara la palabra, le cree a Dios, y usted dice: las huestes del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Mire, el enemigo se ha levantado, empiezan a suceder eventos, hermano. Por eso le digo yo, la iglesia necesita en el último tiempo ser fortalecida, fortalecernos cuando nos congregamos, fortalecernos en la fe. Mucha gente, hermano, necesita ser fortalecida en la fe. Hoy el Señor quiere fortalecer tu fe. Estás escuchando la palabra del Señor, aleluya. ¿Sabes qué? Dios te va a dar la victoria. Hoy el Señor te fortalece en tu fe, aleluya, y te dice: tú vas a conquistar, yo te voy a dar, porque la fortaleza es de Dios, de la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Fortalece tu espíritu. ¿Sabes qué? De esa condición que estás, de esa necesidad que tienes, ¿sabes qué? Hoy Dios te inyecta una palabra de fe y te dice: ¿sabes qué? Te vengo a fortalecer en tu fe. Vas a salir de esa condición, bendito sea el nombre de mi Cristo. Vas a pagar, aleluya, vas a cerrar boca de leones, vas a pagar llamas de fuego. Mire qué tremendo, hermano. Habla de prueba. Hay gente, hermano, que está pasando pruebas. ¿Sabes qué? Hoy el Señor viene a fortalecerte en el nombre de mi Cristo Jesús. Viene a fortalecer tu fe. Estás escuchándole el consejo de la palabra. Fortalécete en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Fortalécete hoy en esta mañana, aleluya. Hoy el Señor trae una palabra para ti. Hoy el Señor viene a fortalecerte. Vas a pagar, vas a vencer en el nombre de Jesús, porque el Señor lo ha dicho, ¿verdad? Que las huestes del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Esa prueba que estás pasando, esa necesidad que estás pasando, el Señor viene a fortalecer tu fe para que tengas victoria. Bendito sea el nombre de mi Dios. Mire qué interesante, porque dice la Escritura: su debilidad se convirtió en fortaleza. Porque hay gente que puede estar diciendo: sí, Señor, ¿verdad? Como yo mismo lo estaba diciendo, están débiles. Pero hoy el Señor viene y te trae una palabra y te dice: vengo a fortalecerte. Vengo a fortalecerte. Tu debilidad hoy, bendito sea el nombre de mi Dios, se convierte en fortaleza. O sea que el Señor dice: hoy te vengo a fortalecer. Estabas débil, hoy vengo a fortalecerte. Mire qué lindo. Termino en este libro de Hebreos. Dice: llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir los ejércitos enteros. O sea que Dios dice: ustedes fueron llamados para ser victoriosos, porque yo estoy con ustedes. Nosotros, iglesia, fuimos llamados a ser victoriosos. Sí, ahí van a haber batallas, pero ahora estamos viendo lo que el Señor nos está diciendo: vengo a fortalecer tu fe. ¿Para qué? Para que cierres boca de leones, para que apagues llamas de fuego, para que, ¿verdad?, eches a huir ejércitos enteros. La iglesia, hermano, Dios la capacita, hermano, para huir, que haga huir ejércitos enteros. Pero ¿sabe qué? Tenemos que estar unidos en fe, unidos en el amor, unidos, hermano, creyéndole a Dios, aleluya. Por eso es importante estar congregados, porque uno que está fuerte aquí, otro que está fuerte allá, otro que está fuerte por allá, tal vez en medio hay uno que está débil. Entonces cuando empezamos a adorar y empezamos a congregarnos, ¿sabe qué? Esa fuerza del Señor que está en otros, el Señor empieza a obrar en otras vidas. Bendito sea el nombre de mi Dios, aleluya. Mire lo que dice el libro de Hebreos, hablando siempre de la fe.
Romanos 4:19. Aunque Abraham tenía 100 años y sabía que pronto había de morir, nunca dejó de confiar en Dios. Aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. ¿Sabe qué? Dios va a cumplir, hermano, aleluya, sus promesas. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Necesitamos ser fortalecidos en la fe, y por eso estamos escuchando hoy el consejo de la palabra. Dice, al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Así que donde estás ahí, dile gracias Señor, aleluya, porque mi fe es fortalecida por medio de tu palabra, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mi debilidad, Señor, aleluya, se convierte hoy en fortaleza. El Señor me fortalece hoy, bendito sea el nombre de mi Dios, aleluya. Al que cree todo es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hoy Dios viene a fortalecer tu fe. Hoy el Señor viene a decirte, sí, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Escucha mi palabra, bendito sea el nombre de mi Dios. Hoy el Señor te trajo para que te conectó, para que te fortalezca, bendito sea el nombre de mi Dios. Mire qué interesante, hermano, aleluya, porque debemos ir fortaleciéndonos en muchas cosas, ¿verdad? Debemos ir fortaleciéndonos en nuestra fe. Debemos fortalecernos en congregarnos. Mire lo que sigue hablando el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice: Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Qué lindo, hermano, aleluya, porque el Señor nos llamó para salvación. Recibimos el evangelio y recibimos la buena noticia. Y entonces Pablo le sigue diciendo a la iglesia: ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo, hermano, porque le dice el apóstol a la iglesia: ahora pueden participar de la gloria. Y dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a la enseñanza que les transmitimos tanto en persona como en carta. En otra versión dice, manténganse fuertes y bien aferrados a las enseñanzas que les transmití, ya sea por persona o por carta. Mire lo que le voy a decir, porque hermano, una de las cosas que la iglesia debe fortalecerse en este último tiempo es en la doctrina. En la doctrina hay tanta gente hablando tantas cosas, tantas enseñanzas, hermano, que me sorprende mucha gente cada día que se olvida de la enseñanza que recibieron. Hay gente, hermano, que uno dice, wow, cuántos años en el evangelio y ya olvidaron la doctrina, ya olvidaron la enseñanza, se mueven de un lugar a otro y, hermano, y dejan de practicar lo que el Señor ya les ha enseñado. Entonces, ¿sabe qué? Pablo les estaba diciendo, permanezcan firmes, permanezcan fuertes y sigan bien aferrados en la doctrina, en la enseñanza. ¿Por qué? Mire lo que dice la Escritura. Mire, estamos, hermano, acuérdense que es un tiempo final donde se van a levantar en una forma más todavía, porque siempre lo ha ocurrido a través de todos los años, de todos los tiempos, lo falso. Hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, ¿verdad? Entonces vienen falsas doctrinas. Entonces Pablo, ¿verdad?, le viene a decir a la iglesia, ¿sabes qué? Permanezcan fuertes en la doctrina. Mire, acabamos de comenzar las clases de doctrina. Inscríbase. Solo tenemos un día ahorita, este miércoles, verá, si usted no se ha inscrito, inscríbase. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, mire, vienen tiempos, estamos en tiempos peligrosos donde Pablo le decía a la misma iglesia que crecieran, que maduraran, para que no fueran movidos por cualquier viento de doctrina. Ahora que la gente está en casa, mire, hermanos, es fácil escuchar a quien usted le dé la gana, escucha aquí, escucha allá, y entonces hay gente que tiene una gran confusión en su mente, no saben si creen, no saben si creen en ponerse el velo, no saben si creen en diezmar o no diezmar, no saben si creen en esto. Entonces hay que crecer, hermano, y hay que permanecer firme en la doctrina, bien aferrado, le decía Pablo, a las enseñanzas que les transmití, tanto en persona como por carta. Hermano, es una de las batallas que se va a dar en este último tiempo, lo falso contra lo verdadero. Pero nosotros, entonces Pablo le decía, aférrense, manténganse firmes,
Mire, se manifestarán falsos profetas de una forma, hermano. Va a haber batallas espirituales, hermano, siempre lo ha habido, pero en este último tiempo Pablo, ¿me entiende?, y Pedro hablaban de esto, que dice, surgieron ¿de dónde? De entre de vosotros. Dentro de vosotros. Entonces, si no tenemos doctrina, no tenemos fundamento, hermano, acuérdese de lo que el Señor Jesucristo dijo: aquel que edifica sobre la arena es como alguien, un necio, que edificó su casa sobre la arena. O sea, no tenía fundamento. Entonces hay gente, hermano, que no tiene doctrina. No tiene doctrina. Entonces, ¿sabe qué? Cualquier viento, cualquier cosa que escucha lo hace cambiar de mente. No, aquel dice que no, ahora no se puede hacer esto, hermano. Entonces, no, nosotros, hermano, mire, Pablo le dijo: con todo esto en mente, ya eres salvo. Pero ¿sabes qué? Participa de la gloria. Pero ¿sabe qué? Con todo esto en mente, le dijo: permanezcan firmes, permanezcan fuertes en la doctrina que yo les transmití. Entonces, hermano, le digo yo, va a haber hay una gran batalla. El enemigo está queriendo conquistar las mentes y los corazones aún de los creyentes. Hay gente, hermano, y usted lo sabe, que ya no, pastores, ¿verdad?, ministerios que ya no creen en la venida del Señor Jesucristo. Cuando, hermano, increíble, lo predican, lo enseñan, están enseñando tantas cosas, hermano, herejías, que uno dice: wow, Señor. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que comer más la palabra, que nos enseñen los maestros, que nos enseñen la doctrina. Y ¿sabe qué? Permanecer fuerte, permanecer ese, ¿sabe qué? Decir: ¿sabes qué? Esto es lo que me han enseñado, ¿verdad? Y esto es bíblico, ahí está en la escritura. Bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que está siendo movida por cualquier viento de doctrina. En este último tiempo, hermano, la Biblia dice que aún a los escogidos, dice la escritura, ¿verdad?, los va, hermano, a confundir. Entonces, mire lo que dice el Primera de Reyes, capítulo 19, verso 7. Mire, necesitamos, hermanos, ser fortalecidos. Necesitamos ser fortalecidos, y una de las cosas que necesitamos ser fortalecidas es en la palabra. Mire el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 19:7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Usted ya sabe el pasaje que le estoy hablando. Habla del profeta, hermano, Elías. Elías había tenido un ataque, hermano, de una entidad llamada Jezabel, ¿verdad? Y que hermano, había tenido una batalla, hermano, allá con los profetas de Balaam, ¿verdad? Y entonces, usted sabe que Dios le había dado la victoria, pero se levantó después una potestad. Entonces vemos el tipo de batallas que se están dando en aquel tiempo, y son las mismas batallas, hermano, que se van a dar hoy en este último tiempo también. Falsos profetas, pero también entidades, hermano, espirituales. ¿Y cómo pudo vencer Elías, hermano, y seguir hacia adelante? El Señor le vino, hermano, a dar una torta, le vino a dar pan, entonces el pan es la palabra. El pan es figura de la palabra. Entonces mire lo que le dijo el ángel del Señor. Lo tocó y le dijo: levántate y come un poco, porque de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Me gustó esta versión. Entonces hay gente que se ha debilitado porque ha tenido batallas. Hay gente que se ha debilitado, hermano, porque, ¿verdad?, ha enfrentado cosas y ha estado ahí. Entonces de repente está en un desierto ahorita pasándolo. Entonces, ¿sabe qué? El Señor, ¿cómo lo ministra? Al profeta le da pan, figura de la palabra. Entonces vio, hay una batalla, hermano, en los aires. Y entonces, ¿cómo nos fortalecemos? Aferrándonos, comiendo palabra, comiendo la palabra, aferrándonos, haciéndonos fuertes en la palabra. Entonces hay gente que ha dejado de recibir la palabra. Entonces, ¿sabes qué? Recíbala con un espíritu de fe. Reciba la palabra y diga: yo lo creo, yo lo recibo. ¿Verdad? Cuánta gente, hermano, ¿verdad? Me encanta. A veces hay gente, ¿verdad?, que está escuchando la palabra y dice: amén, aleluya, yo recibo eso con fe. Recibe con fe. La palabra, hermano, es poderosa, pero depende del espíritu con que usted la recibe.
reciba también. Porque el mismo Cristo, hermano, no pudo hacer milagros en el lugar donde vivía. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Entonces, ¿sabes qué? Dios está esperando fe. Por eso es que debemos fortalecernos en la fe. ¿Para qué? Para, hermano, poder conquistar, tapar bocas de leones, bendito sea el nombre de mi Dios, echar a huir ejércitos. Y entonces la palabra, viene ahora la palabra nos hace, hermano, crecer en fe, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y entonces tenemos que sernos fuertes en la doctrina, fuertes en la palabra, aferrarnos fuertemente, hermano. Si estás débil, ¿sabes qué? Hay que leer la palabra, hay que estar escuchando la palabra del Señor, bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Se acuerda que el profeta le tuvieron que dar 2 veces, hermano, de comer? ¿Y qué es lo que pasaba con el profeta? Llegó un momento que se quería morir. Entonces necesitó ser ministrado. Entonces la palabra viene, hermano, a fortalecernos. Hoy recibe la palabra del Señor. Hoy el Señor te está dando una palabra para fortalecerte. Bendito sea el nombre de mi Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Tu carne y tu espíritu son fortalecidos en el nombre de Jesús. Aleluya. Por la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios. Pero ¿sabe qué? Aférrate. Agarra la palabra. Toma la palabra. Aleluya. ¿Verdad? Bendito. Y come cuantas veces quieras. Mira, el profeta tuvieron que darle 2 veces. Y dice que se levantó, comió, bebió, y la comida le dio fuerza para viajar 40 días. Que esta palabra en el nombre de Jesús, verá, hoy venga a alimentar y a fortalecer tu espíritu y tu carne, y te levantas en el nombre de Jesús. El Señor viene a fortalecerte para que te levantes y camines, aleluya, y vengas a congregarte y realices lo que tienes que realizar en el nombre de mi Dios. Mire, leo primera de Juan capítulo 4 verso 4, dice: en cuanto a vosotros, hijitos míos, pertenecéis a Dios y habéis vencido a esos pretendidos profetas, pues el que está con vosotros es más fuerte que el que está con el mundo. Mire qué interesante, porque aquí ahora Juan habla de profetas, ¿verdad? Y dice, esos pretendidos profetas. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, hay una batalla, hermano, donde se van a levantar falsos, muchas cosas falsas, pero lo verdadero, hermano, va a vencer. Entonces viene Juan y dice: en cuanto a vosotros, hijitos míos, pertenecen a Dios. Iglesia, nosotros pertenecemos a Cristo. Y la Biblia dice: y habéis vencido a estos pretendidos profetas. Pues, ¿cómo? El que está con vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. O sea, nosotros le pertenecemos al Cristo, y por las cosas que Él nos ha dado, por su palabra, por la fe, hermano, nosotros vencemos. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, este último tiempo, hermano, la iglesia es fortalecida en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo, porque en ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. O sea que en el nombre de Jesús viene fuerza. En la palabra del Señor viene fuerza. En la fe, hermano, viene nuestra fuerza. Entonces tenemos que ser fortalecidos en todas estas cosas. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces voy avanzando a los otros versos. Bendito sea el nombre de mi Dios. Mire, me llamó la atención este verso que quiero aplicarlo. Y dice la Escritura en el Antiguo Testamento: así como fuiste maldición en las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os libraré y seréis bendición. Mire qué tremendo. El Señor le habla a la iglesia, a Judá y a Israel a través del profeta Zacarías, y le dice: ustedes fueron de maldición en las naciones. O sea que el Señor los puso en oprobio, pero le dice: los voy a librar y los voy a bendecir. Y les dice: no teman, sean fuertes vuestras manos. Mire qué interesante, porque le dice: sean fuertes vuestras manos. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces Dios, déjeme ir nuevamente para allá, Zacarías capítulo 8 verso 13. Si me ayudan allá los hermanos, ¿verdad? Zacarías 8:13 dice: así como fuiste, ¿verdad?, maldición en las naciones, dice Zacarías 8:13, dice: no temáis, sean fuertes vuestras manos. O sea que el Señor le dice: ¿sabes qué? Los voy a fortalecer. Pues así dice Yahweh Sebaot: del mismo modo que decidí hacerlos mal, porque vuestros padres me habían irritado, dice Yahweh Sebaot, y no me dejé conmover, así vuelvo a decir en estos días que les voy a hacer bien Jerusalén y bien a la casa de Judá. Y le dice: no teman. Mire, primero le dice: sean fuertes, ¿verdad? Le dice: no teman,
no teman, pero le dice también, sean fuertes vuestras manos. Entonces le dice el Señor, pero le dice algo bien interesante que me llamó la atención. Le dice, así he vuelto a decidir en estos días hacerles bien a ustedes y no teman. Y le dice, estas son las cosas que deben hacer. Decíos las de verdad unos a otros. Mire qué tremendo. Entonces Dios le dice, fortalezcan sus manos y no teman porque los voy a bendecir. Pero mire qué tremendo, porque le dice, pero mire, hagan estas cosas. Entonces quiero trasladarle esto, hermano. Nosotros debemos volvernos fuertes en nuestra forma de vivir que le agrada a Dios. Y empieza a decirles el Señor, estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos con otros. Esta es una área, hermano, que la iglesia debe trabajar, hermano. ¿Sabe qué? No es que me voy a volver ofensivo, sino que, ¿sabe qué? Tenemos que aprender a decirnos la verdad unos con otros. No le estoy hablando de venir y ser malcriado y ser ofensivo, no, porque tenemos que ser prudentes. Pero ¿sabe qué? Hay mucha mentira en el pueblo de Dios. Y ¿sabe qué? Esto el enemigo toma ventaja y debilita a la gente. Acuérdense que aún en la Santa Cena el Señor por eso dice, júzguense ustedes mismos, porque si toman la Santa Cena muchos van a estar débiles. Entonces hay gente, hermano, que en la Santa Cena es para fortalecerlos, pero como toman la Santa Cena indignamente, ¿sabes qué? Están enfermos, otros están muertos, otros están, como dice la misma Escritura. Entonces mire lo que viene el Señor a través del profeta y le dice, estas cosas tienen que hacer. Debemos volvernos fuertes, hermano, en nuestra forma de vivir, en nuestra actitud. ¿Sabe qué? Decirnos la verdad unos con otros, o sea, hablar con la verdad, reconocer, hermano, nosotros mismos, ¿verdad? Que fallamos muchas veces y que, hermano, y no mentir. Dice, mire qué tremendo. Juzgad en vuestras puertas con juicio de paz. Tenemos que aprender, mire cuántas veces el Señor nos ha estado hablando esto último, hermano, con juicio de paz. Debemos aprender a ser justos. Debemos, hermano, fortalecernos en esto. Debemos fortalecernos, hermano, en aprender a vivir el evangelio, a decir la verdad, en aprender a ser justos al juzgar algo. Y mire qué tremendo, dice, otra de las cosas que el Señor le dice que no hagan o que deben hacer, dice, el mal contra vuestro prójimo no maquinéis en vuestros corazones. Hermano, increíblemente, ¿sabe que hay gente que está deseándole el mal a otros cristianos? Hay gente que le está deseando, hermano, lo mal a otros, al prójimo. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Hay que sacarlo eso. ¿Sabes qué? Debemos volvernos fuertes en desearle el bien a la iglesia. Mire, hay gente que está maldiciendo a veces la misma iglesia. No, hermano, te estás metiendo con el cuerpo de Cristo. Le estás deseando el mal al cuerpo de Cristo. Hermano, no, nosotros tenemos que ser de bendición. Hay que bendecir a los hermanos. Hay que bendecir a aquel, hay que bendecir. Sí, imagínense que el Señor dice que amemos aún hasta el enemigo, y cómo se va a dar. Entonces que en la iglesia se esté maldiciendo al hermano, a la hermana, deseándole mal. No, hay que desearle el bien. Dios es el que, ¿verdad?, el que va a juzgar. Dios es el que va a hacer con cada uno. Pero nosotros como iglesia debemos declarar bendición sobre la iglesia, bendición sobre los hermanos, bendición, que a la iglesia le va a ir mejor. Porque mire, ante su palabra está la palabra del Señor, porque el Señor dice que las huestes del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces la palabra de Dios es más fuerte que cualquier palabra de un ser humano. Entonces hay que desearle el bien. Entonces por eso dice el Señor, háganse fuerte en esto, bendigan, no hablen mentiras, hablen verdad, no le deseen el mal a su prójimo, deseen el bien. Mire, y no aficiones a jurar en falso. En otras palabras está diciendo, ¿sabes qué? No te vuelvas muy aficionado a estar jurando en falso. Mire, hermano, hay gente que siempre está declarando y queriendo jurar, y no, por mi mamá, por no sé cuánto, y no, yo lo voy a hacer. No, mire, no se vuelve un aficionado, hermano, de jurar en falso. No se vuelve una persona que siempre está jurando. Y no, tenga cuidado, porque nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Sabe qué? Hablemos verdad, hablemos la verdad. Y termino ahí, dice, porque todas estas cosas
son las que, hermano, dice, porque todas estas cosas son cosas que odio. O sea, Dios odia que hablemos mentira. Dios odia que, hermano, que estemos diciendo que no hagamos juicios injustos. Entonces debemos fortalecernos en hacer lo contrario, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Fuimos criados para buenas obras, dice la palabra del Señor. Entonces fortalezcámonos y hagámonos fuertes en hacer el bien. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces voy terminando. ¿Cómo debemos fortalecernos como iglesia? Ya vio, uno, comiendo, ¿verdad? La palabra. Comiendo la palabra. Eso lo encontramos nuevamente, se lo voy a poner de nuevo. ¿Cómo nos fortalecemos? Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Mire, hay batallas, hermanos, espirituales que se están dando en los aires. Entonces, ¿sabe qué? Sí, nos podemos debilitar, pero ¿sabe qué? Necesitamos ser fortalecidos. Y una de las cosas es comer la comida de Dios, comer la palabra de Dios. Así que, ¿sabe qué? Con esa comida caminó 40 días y llegó hasta ¿dónde? Hasta el monte de Dios. Hermano, nos falta tiempo, nos falta, como le dijo el Señor, ¿me entiende? A Pablo le dijo, ¿sabes qué? Te falta mucho que recorrer. Y al profeta también le dijeron, ¿sabe qué? Te falta mucho por qué recorrer. Así que, ¿sabes qué? Hay que comer la comida del Señor, porque si no, se te va a hacer difícil este caminar. Necesitamos ser fortalecidos. Hoy el Señor te trajo para fortalecerte. Hoy recibe la palabra del Señor y ¿sabes qué? Vas a caminar más días. Hoy en el nombre de Jesús, come la palabra del Señor, aleluya. Y ¿sabes qué? Mira qué tremendo, porque dice la Escritura también, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ser fortalecidos? Por la palabra, por la fe, por el poder de Cristo, por el poder del Señor. Mira, el Señor, hermano, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha dado poder. El Señor Jesucristo nos ha dado poder. Así que por el poder de su palabra, por el poder de su nombre, por el poder de Cristo somos fortalecidos. Bendito sea el nombre de mi Dios. Y mire lo que dice Pablo, con este fin trabajo y lucho. O sea, Pablo estaba hablando de trabajar en la obra del Señor. Y dice, ¿cómo lo logré? Fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces deja que el poder de Cristo fluya en ti. Fortalécete por medio de la palabra. Fortalécete en fe. Bendito sea en el nombre de Jesús, aleluya. Mira qué tremendo también, cómo podemos ser fortalecidos. Cómo podemos ser fortalecidos como iglesia. No os dejéis llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Vuelvo nuevamente. Vio, hay falsas enseñanzas, entonces tenemos que comer la palabra. Y dice Pablo, hablándole a los hebreos, no os dejéis llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Aleluya. Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Mire, la comida es buena, pero ¿sabe qué? Como estoy hablando espiritualmente, hermano, necesitamos lo espiritual. ¿Y sabe cómo se fortalece el corazón? Por la gracia del Señor, por la gracia de nuestro Dios. Por eso Pablo le dije, mire, no se dejen llevar por alguna enseñanza de esas que andan ahí extrañas. Le dice, conviene que vuestro corazón sea fortalecido por la gracia del Señor. ¿Sabes qué? Tú eres partícipe, iglesia. Tú eres partícipe de la gracia del Señor. Tú fuiste escogido, aleluya. Así que Dios te quiere llevar en victoria. Dios te quiere llevar en gloria. Bendito. Lo primero, la gracia del Señor. Dile, Señor, gracias porque tú me has escogido. Pero entonces viene otra fortaleza, la palabra, la fe, el poder de Cristo. Bendito sea el nombre de mi Dios, aleluya. Qué lindo, hermano, aleluya. Y por último, ¿verdad? Quiero poner este verso, aleluya. Aquí termino con este verso y voy a orar por ustedes. Miren, los Romanos 15:13 dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él. Mire qué lindo, hermano. Pablo, hablándole a los romanos, le dice, ¿sabe qué? Que Dios, quien nos da seguridad, el que te da seguridad a ti, se llama Cristo. Por eso no podemos dejar que venga espíritu de miedo a nosotros. Por eso debemos de rechazar todo espíritu de incredulidad, aleluya. Por eso necesitamos ser fortalecidos en el Señor. ¿Cómo? Fortalecidos en la fe,
fortalecidos por la palabra, fortalecidos en la gracia, fortalecidos en el nombre de Jesús. Y ya por último dice que Dios nos dé, que Dios, quien nos da la seguridad, los llene de alegría. Mire, viene hermano, tiempos de gozo, donde vamos a gozarnos. El Señor va a llenar a su iglesia, hermano, de alegría, aleluya. Se va todo luto, se va toda, hermano, aquello, aleluya, tristeza. Les cambian a mucha gente, le cambian las vestiduras, les cambian los mantos. Dice que les dé la paz que trae el confiar en Él, aleluya. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra confianza. En el mundo se están viendo tantas cosas, pero ¿sabe qué? Nosotros estamos confiando en el Señor. Y dice la Escritura, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza, aleluya. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, mire, viene también el poder del Espíritu Santo. Necesita la iglesia ser llena del poder del Espíritu Santo, aleluya. Por eso el Señor le dijo a la iglesia primitiva, ¿sabes qué? Hasta que no venga la investidura, ¿verdad?, del Espíritu Santo, no pueden salir. Bendito sea el nombre de mi Dios. Así que hoy esta mañana, ¿verdad?, quiero orar por ti ahí que estás. Señor nos ha ministrado a través de su palabra. Y hoy quiero orar por ti, ¿verdad?, para que seas fortalecido. Y le pidamos al Señor que seas fortalecido en tu espíritu, en tu carne, en tu corazón, en tu mente, aleluya. Solo tú sabes cómo has estado, aleluya, ¿verdad? Creo firmemente que el Señor, aleluya, trae algo fresco para su iglesia. Y hoy en el nombre de Jesús, aleluya, ¿verdad? Ahí donde estás, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos, aleluya. Sí, mi Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando, Señor amado, creyéndole a tu palabra. Sí, Señor, aleluya, ese estruendo, esos vientos tuyos, Señor, de tu presencia. Oh, esa presencia tuya, Señor, esa presencia de tu Santo Espíritu, Señor, aleluya, sea obrando en su iglesia, sea fortaleciendo, Señor, las vidas, Señor. He impartido, Señor, el consejo suyo, Señor, que su palabra, Señor, sea, Señor, aleluya, haya ministrado, Señor, los corazones, Señor. Oh, Señor, la gracia suya ministrando, Señor, fortaleciendo. Sí, mi Dios, por su gracia somos salvos, por su gracia somos fortalecidos, Señor amado. Qué lindo, mi Dios. Qué lindo, Señor amado, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor. Vengo orando, Señor, por Mahanaí, Señor. Aquellos que están débiles, Señor. Aquellos que están débiles, Padre Santo, en esta hora, mi Dios, los bendecimos, Señor. Sean fortalecidos, Señor, por su palabra, Señor. Señor, esos que han estado débiles en la fe, Señor, los bendecimos, Señor amado. Los fortalecemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor eterno. Señor, traiga una fortaleza fresca, Señor. Fuerza, Señor, sobre la iglesia. Fuerzas de águila, Señor, para ser levantados, Señor, ¿verdad?, a otras alturas, a otros niveles. Fuerzas de búfalo, Señor, para pelear batallas, Señor amado. Mira qué lindo, porque a las tribus de, Señor, aleluya, de Efraín y Manasés le dijeron, ¿sabe qué? Ustedes son fuertes y ustedes son numerosos. Vayan y conquisten, aleluya, en el nombre de Jesús, iglesia. Conquistarás lo que el Señor te ha dicho. Bendito sea el nombre de mi Dios. Varón de Dios, mujer de Dios, aleluya, recibe fuerza, porque, aleluya, tu vida, tu espíritu, aún a tu corazón, por la gracia del Señor, por la palabra. Bendito sea el nombre de mi Dios. Recibe fuerzas esta mañana, aleluya, ¿verdad? Porque el Señor nos lleva a otros niveles. El Señor, aleluya, va a hacer cosas preciosas en tu vida, en tu familia. Alabado sea el nombre de mi Dios. Sé fortalecido en tu espíritu. Diga el débil, fuerte soy por la fe. Por la fe, aleluya. Abraham, aleluya, ¿verdad?, y Sara fueron bendecidos. Sara recibió fuerza y parió la promesa que el Señor le había dado. Así que ahí donde estás, sé fortalecido en tu espíritu y sé fortalecido en la fe. Créele a Dios, créele a Dios. Créele a Dios, aleluya. Dios va a obrar en tu vida. Esa necesidad, esa enfermedad se va en el nombre de Jesús, aleluya. Esa necesidad Dios va a suplir. Bendito sea el nombre de mi Dios. Esa batalla que tienes, Dios te va a dar la victoria. Recibe fuerza en tu espíritu, aleluya. Vas a conquistar, vas a tapar boca de leones, vas a apagar fuegos impetuosos, aleluya. Vas a echar afuera ejércitos. Recibe en el nombre de Jesús, aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás.
aleluya, y recibe fuerzas en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Una iglesia victoriosa es la que el Señor levanta. Por una iglesia victoriosa viene el Señor, una iglesia madura que va a dar fruto. Mira, en los atrios de Jehová, aleluya, ahí congrégate, vuelve nuevamente, aleluya. Si te alejado, si habías dejado de congregarte, si habías dejado de conectarte, vuelve nuevamente, aleluya. Ahí eres fortalecido, bendito sea el nombre de mi Dios. Oh Señor, te doy gracias, gracias Señor. Fuerzas nuevas, Señor, fuerzas nuevas para su iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Mira, no te preocupes si el profeta Elías se debilitó, aleluya, David se debilitó, Abraham se debilitó, hasta el mismo Jesús en un momento de su vida se debilitó, pero vino a ser fortalecido unos por la palabra, otros por su Santo Espíritu. Así, conforme a tu necesidad y conforme a la gracia de Dios, recibe fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, aleluya. Sí, mi Dios, aleluya. En el nombre de Jesús recibe fuerzas nuevas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas ahora, aleluya. Llénate de su presencia. Sí, mi Dios, un viento de Dios, un estruendo de Dios, aleluya. Su presencia, aquellos huesos que estaban en el valle, aleluya. Dice que vino el Espíritu de Dios y sopló sobre aquel lugar, aleluya. Y llenó aquel lugar, aleluya, y los huesos empezaron a formarse. Así recibe fuerzas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Llénate de fuerzas nuevas. Llénate de fuerzas, aleluya. Aún tu corazón ha estado, aleluya, ahí, aleluya, meditando en tantas cosas. ¿Sabes qué? Recibe fuerza por gracia, por la gracia de Dios. Sea fortalecido tu corazón, aleluya. Sí, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sí, mi Dios, aleluya. Precioso Dios, recibe fuerzas nuevas, iglesia. Tú que tal vez has estado caído, tú que has estado ahí, aleluya, verdad, débil, hoy recibe fuerzas en el nombre de Jesús, aleluya. Fuerzas de parte de Dios, fuerzas por la palabra del Señor, aleluya. Cómete el rollo, cómete la palabra, aleluya, en esta mañana, aleluya, y recibe fuerzas de parte del Señor en esta hora, aleluya, porque largo camino te resta, aleluya. Hay batallas que pelear, pero hay victorias que vamos a obtener en el nombre precioso de Jesús, aleluya. Le damos gracias al Señor porque una mañana, aleluya, de fuerzas nuevas, recíbelas en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra del Señor, por el poder de su Santo Espíritu, aleluya. Levanta tus manos, aleluya, y voy a orar para que cerremos esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido predicar tu palabra. Sé, Señor, que tú has obrado en las vidas. Sé que tú has levantado al caído. Sé que tú, Señor amado, aleluya, has fortalecido el corazón, la mente, el espíritu de tu iglesia. Y aún aquellos, Señor, aleluya, amigos que se conectaron, Señor amado, reciben en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amén y amén, aleluya. Tengan una semana bendecida y fortalecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.